Buenas noches, hermanos. Vamos a seguir con el cuarto tema de esta serie, el perdón entre los cristianos. Unos temas que son bien importantes para la iglesia. Pero antes de entrar a la palabra, acompáñeme a orar. Padre bueno que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias, Señor, porque eres grande y poderoso, Señor. Dios mío, te hemos alabado y glorificado tu santo nombre, Señor. Padre, gracias porque mandaste a tu Hijo, Señor, a morir en esa cruz, a derramar esa sangre, Padre bueno, porque al derramar esa sangre, Señor, nosotros hemos sido limpiados de todo pecado, Señor. No te pedimos, Padre, que bendigas tu palabra, porque tu palabra ya está bendecida, Señor. Háblanos a nuestro corazón, Señor, al corazón de mis hermanos y el mío. Habla, Señor, lo que tú quieras hablar, Padre Santo. Me pongo en tus manos, Señor. Me pongo en tus manos, Padre bueno, porque yo sé que el Espíritu Santo, Señor, nos guiaría a toda verdad y a toda justicia, oh Dios. Señor, háblanos en esta noche. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Le invito, hermano, que vayamos a la carta de Filemón, a donde el pastor hace algunos miércoles atrás comenzó. Vamos a irnos a Filemón, vamos a leer desde el versículo 4 hasta el 12. ¿Lo tienen? Dice la palabra: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo y anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Esta carta de Filemón, hermanos, es una carta con un solo capítulo, pero tiene 25 versículos que son esenciales para nuestra vida cristiana. Esta carta, hermanos, tiene muchas enseñanzas para nosotros, los que nos decimos cristianos. En ella, hermanos, podemos ver el poder del Evangelio que transforma personas. Si usted no lo cree, hermanos, mírese usted mismo. ¿Cómo vivía en la vida pasada sin Cristo? Pero por medio del poder de la palabra de Dios, usted ha sido transformado. Y yo también. También podemos ver, hermanos, acerca de la autoridad apostólica del apóstol Pablo, delegada por Dios. Otra de las cosas, hermanos, que podemos mirar en esta carta es el amor hacia el prójimo. ¿Ama usted a su hermano?
Ay, hermano, me asustaron. ¿Ama usted a su hermano? Ay. También podemos aprender de esta carta, hermanos, la unidad en la familia. Podemos también aprender la unidad en la iglesia y la obediencia. Y sobre todo, aprendemos acerca del perdón. El título, hermano, de la enseñanza de esta noche le he titulado: si eres de Cristo, entonces perdona. ¿Sí me escuchó? Y yo le hago una pregunta: ¿es usted de Cristo? Entonces, ¿por qué no perdona? ¿O no perdonamos? Estos temas, hermanos, son muy importantes, muy esenciales. Las predicaciones, las enseñanzas acerca del perdón en la iglesia es muy esencial, es muy importante. Hablando acerca del perdón. ¿Por qué? Porque hay muchos hermanos, déjeme decirle que hay muchos hermanos con muchos años en el cristianismo, sentados en las sillas, sentados en las bancas, y yo no sé si no saben o no quieren perdonar. Por eso es importante estos temas, hablar acerca del perdón dentro de las iglesias de hoy. ¿Por qué, hermanos? Porque el perdón, al hablar del perdón, hermanos, a muchos se les hace difícil. El no pedir perdón o aceptar el perdón, se va formando barreras. Se va formando muros y usted no puede pasar al otro lado. Usted no puede dar un paso más. Usted no puede crecer espiritualmente hablando. El no pedir perdón, hermanos, hace que el cristiano se quede estancado. Ya no crece. Yo no sé cuántos de ustedes han visto un agua estancada. Echa mal olor. Es una peste. Y yo digo, ¿cuántos cristianos habrán así dentro de su alma? Todo por no pedir perdón o aceptar el perdón. Déjenme decirle, hermanos, que el perdón es una área donde el diablo hace tragado a los cristianos. El perdón, hermano, no cualquiera lo quiere dar. Por eso miramos a veces muchos hermanitos zarandeados. ¿Se acuerda cuando Cristo le dijo a Pedro: Pedro, le he dado permiso a Satanás para que te zarandee? Pero no te preocupes, Pedro, yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Déjenme decirle, hermanos, que el perdón es muy importante. Por eso cuando los cristianos, hermanos, han formado los muros, han formado barreras y viven así en su corazón, sin perdonar, llegan a las iglesias, hermanos, sin perdonar, sin pedir perdón, y esos mismos hermanos, hay iglesias, déjenme decirle, que en lugar de ser iglesias donde se predique a Dios, donde se alabe a Dios, donde se glorifique a Dios, donde una iglesia donde supuestamente o debe de ser así, unida, amarse el uno con el otro, esa iglesia viene a ser como un mercado, hermano. Y se oye feo. ¿Y por qué como un mercado?
Déjeme decirle, mamá en toda su vida, hermanos, trabajó en un mercado y nos llevó a mi hermano y a mí. Nosotros crecimos en ese ambiente. No es lo mismo, hermanos, que ir a un mercado que estar ahí por muchas horas. Y ahorita le voy a decir por qué. Estando ahí en ese ambiente, hermanos, nosotros con mis hermanos pudimos ver el ambiente de aquellos comerciantes, aquellos vendedores, que dentro de ellos, óigame bien, había mucha envidia. Había mucha competencia. Había mucho orgullo. Había mucho celo entre ellos. Pleitos, peleas y hasta muertes. Esa es la condición de allá, hermanos. Estoy hablando de allá. Pero tristemente, déjeme decirle que hay hermanos dentro de las iglesias que viven así. Hermanos que se están peleando el uno al otro. Peleas, pleitos entre los hermanos. Dije entre los hermanos, no hay afuera. Cristo dijo en su palabra: un mandamiento nuevo os he dado. ¿Que qué? Que os améis. Óigame bien. San Juan 13:34 dice: un mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Y escúchame, ve el 35, dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Un mandamiento nuevo os he dado, que os améis los unos con los otros. Si no, no soy mis discípulos. ¿Sí escuchó bien, hermano? Si usted no ama a su hermano, usted no es discípulo de Cristo. No lo digo yo, lo está diciendo las Escrituras. Que os améis los unos a los otros. Si no, borrado, no es discípulo de Cristo. Y déjenme decirle, hermanos, ¿por qué nosotros debemos de perdonar a nuestros hermanos? ¿Sabe por qué? Porque el Maestro nos dio un gran ejemplo. Porque Jesucristo nos ha dado un gran ejemplo. Si usted es de Cristo, usted debe de perdonar. Amén. Si usted es de Cristo, debe de perdonar, hermano. Porque ejemplo nos ha dado el Maestro. Él dice, cuando estaba en la cruz, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que hacían? ¿O qué es lo que estaban haciendo con él? Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 y 12. Cuando lo tengan, dígame ay o amén. Dice así: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Pero a mí lo que
trae, hermano, la atención es el versículo 12, donde dice, el cordero que fue inmolado. Esta palabra, hermano, inmolado, viene de una palabra griega que su significado es ser masacrado. El cordero que fue masacrado. Significa mutilar. Pero aquí, hermanos, la idea masacrado, el diccionario Strong lo define que es violentamente. Nuestro Señor Jesucristo fue masacrado violentamente, hermanos. Déjenme decirle que cuando yo estaba preparando, hermanos, el mensaje y yo llegaba a estas palabras, cerraba mis ojos y empezaba a pensar, y lo que se me venía a la mente era el látigo de Roma. Aquel látigo, hermano, que según lo describen los historiadores bíblicos, que dice que al final, hermanos, tenía una bola de acero, pero también acompañado con un gancho muy filudo, bien picudo, bien, no sé cómo le dirán, pero sí con un gancho. Que cuando los romanos, los soldados romanos golpeaban el cuerpo de Jesucristo, iba con violencia. Que cuando esas bolitas de acero, hermanos, tocaban el cuerpo del maestro, eso reventaba. Y no solamente eso, que dice que cuando el soldado romano golpeaba, hermano, y aquellos reventaban, aquellos ganchos, se prendían en su piel. Cuando jalaban violentamente, toda su carne era despedazada. Sus nervios también iban allí, hermanos. Y no era un golpe, ni eran dos, ni eran tres. Según la ley romana tenían que ser 40 latigazos, hermanos. Eso es lo que sufrió el maestro. Por eso dice aquí Apocalipsis, el cordero que fue inmolado, el cordero que fue masacrado. Yo no sé cuántas veces usted ha visto en vivo, no en televisión, pero así en vivo, que alguien masacre a alguien, hermano, a puro balazos. Un odio, una rabia que se mira. Nosotros lo vivimos en nuestros países, en la guerra del 82. Nosotros lo vivimos así, hermano. Pero era balazos. Aquí eran latigazos, hermanos. Cuerpo del maestro golpeado, masacrado, despedazado. Y no solamente eso. Vaya conmigo a Isaías 53. Isaías 53 del versículo 1 en adelante. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cuál renuevo delante de él y como raíz de tierra seca? No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Y mire el 3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y mire el 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Y mire la palabra,
molido. Es una palabra parecida a lo que dice Apocalipsis. Inmolado, molido. ¿Sabe qué es molido, hermano? ¿Sí se entiende la palabra molido, no? Fue molido, hermanos, a golpes. Dice, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga hemos sido nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Aleluya. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Sujetándolo por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por cuanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo llevado él el pecado de muchos. Y orando, fíjense, y orando por los transgresores. Y dice, y orando por los transgresores. Por eso cuando Él está en la cruz, a pesar de todo esto que sufrió el Maestro, hermanos, esos puños que le daban al Señor Jesús, esas patadas que le daban en sus genitales, a pesar así, hermanos, de ese dolor, Él exclamó estando en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y yo le digo algo, hermano, si a usted le han hecho algo más peor que esto, si a usted con el hermano que usted no quiere perdonar o el que usted no quiere aceptar el perdón, le ha hecho cosas peores que esta, pues entonces, hermanos, cerramos la Biblia, apagamos la luz, nos despedimos, nos vamos y quedamos despedidos. Si a usted le han hecho algo peor que esto, porque el Maestro sufrió mucho y aún de su boca salió, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero si no, hermano, si usted empieza a meditar, a recapacitar, usted saliendo de aquí, si usted tiene algún problemita con algún hermanito o hermanita de aquí, no salga de aquí sin perdonar. Vaya donde el hermano, vaya donde la hermana y pídale perdón. Y si la persona no está aquí, está lejos, háblele. Háblele y póngase a pensar que lo que le han hecho a usted no se compara ni nada, hermano, a lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Perdone, pida perdón, no hay que ser orgullosos. A lo mejor usted me dirá, hermano, yo
He orado muchísimo al Señor para que me cambie. No sabe cuánto he ayunado para que el Señor me cambie. Pero déjeme decirle que el que tiene que cambiar es usted, hermano. Es usted el que tiene que cambiar. Vaya conmigo a Efesios, capítulo 4. Efesios 4, 22. Porque yo he escuchado mucho acerca de eso, hermano. Hermano, ¿cuánto le he orado al Señor que me cambie mi carácter? Ni yo me aguanto. Ya quiero que mi Dios me cambie. Mire lo que dice Efesios 4, 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? ¿Quién se tiene que despojar, hermanos? Diga yo. Yo me tengo que despojar. Dice, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué dice? Renovaos. ¿Quién se tiene que renovar? Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Y qué? Y vestíos. ¿Quién se tiene que vestir? Yo me tengo que vestir. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando, nosotros tenemos que desechar, hacer un lado, ¿el qué? La mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, ¿por qué, hermanos? Porque somos miembros los unos con los otros. Y vaya conmigo hasta el 31. Dice, quítese pues. ¿Quién se debe de quitar? Nosotros, yo. Quítese de vosotros, ¿qué? Toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed buenos unos con otros, misericordiosos. Y óigame bien, perdonaos, ¿qué dice? Algunas personas nada más. Los unos con los otros, como también os perdonó, como Dios también os perdonó a vosotros. ¿En quién, hermanos? En Cristo, de lo que acabamos de hablar, de la muerte de Jesucristo, de los golpes que Él recibió. Por Él hemos sido perdonados. Él llevó nuestros pecados. La ira del Padre cayó sobre Jesús. Esa ira tenía que caer sobre nosotros. Pero Jesucristo dijo, un momento, yo voy a llevar las cargas de ellos. Yo voy a llevar los pecados de ellos. Y no le importó, hermanos, el sufrimiento, la angustia que iba a pasar. Y aún así dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces estamos enterados, hermanos, que el que debe de cambiar, ¿quién es? Nosotros. ¿Pero cómo? ¿Cómo vamos a cambiar? Mire lo que dice Josué capítulo 7. Capítulo 1, Josué capítulo 1, lo que le dijo Dios a Josué. Josué capítulo 1, versículo del 7 y el 8. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro. Nunca se apartará de tu boca este libro, el libro de la ley, sino que de día, escúcheme bien, sino que de día y de noche, ¿qué dice? Meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes, obedezcas y hagas conforme a todo, no a algunas cosas, a todo. Y en ese todo
está el perdón. Dice, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando nosotros, hermanos, aprendamos, escúcheme bien, cuando nosotros aprendamos a leer este libro, a abrir las escrituras, a comernos lo que está aquí adentro, hermanos, no solamente los domingos, no solamente los miércoles, ¿qué dice ahí? Todos los días, y ahí dice algo más, de día y de noche. Cuando nosotros aprendamos, hermanos, a abrir las escrituras, alimentarnos de la palabra de Dios, entonces vamos a comprender que tenemos que perdonar, que tenemos que aceptar el perdón, no ser orgullosos, ni tampoco hipócritas. Porque a veces viene el hermano, la hermana entrando a la congregación y ahí está el hermano, se hace el disimulado como si está buscando algo o se va por otro camino por no saludar al hermano. ¿Qué evangelio es ese, hermano? Ese no es el evangelio de Cristo. Ese no es el evangelio que Dios ha dejado en su palabra. Si tú tienes algo con tu hermano, con tu hermana, enfréntalo. Ve y pídele perdón. O si el hermano viene y te pide perdón, recíbelo, pero de corazón, no de labios nada más. De corazón, abrázalo para que vivas en paz. Porque hay muchos hermanos amargados, no viven en paz, porque no se han despojado, hermanos. Viven con esa amargura, con esa ansiedad dentro de ellos. Es muy triste, hermano, ver a personas vivir dentro de las iglesias en esa condición. Fíjese bien, en la carta de Filemón, hermanos, nosotros podemos ver el amor hacia el prójimo, como lo hizo Pablo. Por eso Pablo escribe esta carta a Filemón, porque él tenía amor hacia los demás. Vaya conmigo Filipenses, rapidito vamos a ir ahí, hermanos. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para que vuestro provecho y gozo de la fe. Amor por las almas. Por eso Pablo, hermanos, Pablo le exhorta a los efesios, a los colosenses, les exhorta y les dice, sopórtense, perdónense los unos a los otros. Y la carta de Filemón no fue una excepción. Por eso una de esas predicaciones que Pablo, hermano, dio, Onésimo recibió el perdón por sus pecados.
Yo me imagino, hermanos, que cuando Pablo estaba predicando en ese lugar, hermanos, Onésimo fue confrontado con la palabra de Dios. Onésimo hace una decisión, el de arrepentimiento, el de arrepentirse. Yo me imagino, hermanos, que entre Pablo y Filemón hubo una conversación. Yo me imagino que Onésimo le ha de haber comentado el problema acerca de que tenía con Filemón, o más bien el que tenía él con Filemón. Y Pablo, hermano, lo aconseja que vuelva. Mire lo que dice, vaya conmigo otra vez a Filemón. Filemón, vamos a leer del versículo 10 en adelante. Dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como el Señor. Aquí miramos a Pablo, que le pide a Filemón que lo perdone a Onésimo. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿será fácil perdonar? ¿Será fácil perdonar, hermanos? Si está en Cristo, sí. Si no, como dijo el hermano, si no, en el pastel. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas, no algunas, y aquí incluye también el perdón. Todas, el perdón, lo que te hicieron, cuando te ofendieron, te prestaron y no te pagaron, todas son hechas nuevas. ¿En quién? En Cristo Jesús. Amén. Yo me imagino, hermanos, que Filemón y su familia, al mirar que Onésimo le roba y se va, humanamente hablando, aunque Filemón tenía mucha plata, tenía mucho dinero, pero yo me imagino, hermano, él como hijo de Dios se ha de haber sentido dolido, él y su familia, le ha de haber dolido la traición de Onésimo. Y yo me pregunto, hermano, haciendo una aplicación a nosotros, yo no sé si tú tendrías o tienes un taller de mecánica, tienes un restaurante o tienes cualquier negocio.
Y aquella persona a quien tú le has dado la llave para abrir y cerrar, o aquella persona a quien tú más confías, te transea. O ya te pasó, yo no sé. Tal vez lo corriste o le echaste a la policía. Pero ¿qué tal si esa persona se convierte al cristianismo y decide congregarse en la iglesia donde tú te congregas? ¿Qué harías, hermanos? ¿Lo perdonas o te vas de la iglesia mejor? No es fácil, ¿no? ¿O sí? Si estás en Cristo, sí. Si no, no. Sí están entendiendo, hermanos. Gloria a Dios. Mira, hermano, yo te voy a decir algo. Y esto es es un punto bien clave. Cuando tú tengas problemas en la iglesia, te lo digo por experiencia, hermano. Nosotros con mi esposa lo hemos vivido, lo hemos visto. Cuando tú traigas un problema con tu hermano, con tu hermana, no lo cuentes a las personas que no son cristianas. No cometas el error que los corintios hicieron. Vaya conmigo, 1 Corintios, hermano. El primer libro de 1 Corintios capítulo 6, versículo del 1 en adelante. Porque a veces, hermanos, nosotros cometemos errores. Tenemos problemas en la iglesia con el hermano, o incluso a veces vamos hablando del pastor en el carro, traemos visitas, le hemos traído por primera vez y las visitas van escuchando. Mira lo que hacían los de Corintios. 1 Corintios capítulo 6, del 1 adelante. Dice, cuando alguno yo se lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice, cuando alguno de ustedes tenga un problema serio con otro miembro de la iglesia, no debe pedirle un juez o un testigo no debe de pedirle a un juez de este mundo que lo solucione. Más bien debe pedírselo a un juez de la iglesia, llámese el pastor o algún líder de la iglesia. Porque en el juicio final el pueblo de Dios será el que juzgue al mundo. Y si ustedes van a juzgar al mundo, también pueden juzgar los problemas menos importantes. Si vamos a juzgar a los ángeles mismos, con mayor razón podemos juzgar los problemas de esta vida, porque se tratan de resolver. ¿Por qué tratan de resolver esos problemas con jueces que no pertenecen a la iglesia? Dice, les digo esto para que les dé vergüenza. Entre ustedes hay gente sabia. ¿Sí sabían eso, hermanos? Que entre nosotros hay gente sabia, gente con mucho conocimiento de parte de Dios. Dice, les digo esto para que les dé vergüenza. Entre ustedes hay gente sabia que puede juzgar y solucionar los problemas. Pero ustedes no solo pelean el uno con el otro, sino que hasta buscan jueces que no creen en Jesús para solucionar sus problemas, sus pleitos. ¿Qué estaba pasando aquí, hermanos? Que en los Corintios había muchos problemas. Uno le prestaba dinero al otro, el otro no le pagaba, y como aquel no le pagaba, se lo llevaba a la corte secular. Los corintios no habían madurado, hermanos. Cualquier problemita, tan sencillo que sea, lo llevaban a la corte. Y aquí dice, entre ustedes hay gente sabia. No lleven los problemas a la casa. No cuenten a aquellos que no son cristianos. ¿Por qué?
Déjeme decir número 1. ¿Por qué no debemos de buscar los problemas allá afuera, hermanos? 1, porque no son hijos de Dios. Y como no son hijos de Dios, no tienen sabiduría de Dios, ni tampoco son guiados por el Espíritu Santo. Se lo voy a leer rapidito, dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él que son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, fíjese bien, en cambio, el espiritual, el Hijo de Dios, dice, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y como ellos, hermanos, y dice, y como no son guiados, o sea, los que no son cristianos, no son guiados por el Espíritu Santo, te van a decir muchas cosas. Por ejemplo, no seas menso. ¿Para qué te dejas? Hazle tú lo mismo. Son personas de allá afuera. Esas son las palabras, hermanos. Por eso nosotros que tenemos que tener mucho cuidado cuando hay un problema entre los cristianos, entre los hermanos, a no llevarlos allá afuera. ¿Sabes por qué? Porque si los llevas allá, va a ser como piedra de tropiezo para ellos. Piedra de tropiezo para que no vengan a los caminos del Señor. Estás enojado con el hermano, con la hermana, ahí vas a hablar, estás ahí en la cocina lavando los trastes, te está oyendo tu abuelita que no es cristiana, te está oyendo tu abuelo que está viendo ahí, que no es cristiano, y todo eso se le está llenando en su mente. Y empiezan a decir, ¿para qué me hago cristiano? Todos son iguales, todos son hipócritas. Es piedra de tropiezo, hermanos. No hagamos eso. Si usted tiene un problema con alguien en la congregación, Dios ha delegado pastores. Vaya con los pastores, pida consejo. A lo mejor usted tiene pena ir a pedir perdón, le da vergüenza y no haya cómo, o no sabe cómo, pida consejo. En las iglesias hay líderes con sabiduría que le pueden ayudar, hermanos. Pero no lleve esto a las casas, no lleve esto a la gente inconversa, porque si no va a ser una piedra de tropiezo. Y termino con esto, hermanos. El tiempo vuela, hermanos. Termino con esto. Filemón y su familia y la iglesia deciden perdonar a Onésimo y lo reciben como un miembro más en el cuerpo de Cristo. Y yo te hago una pregunta. ¿Estás dispuesto a perdonar? Le voy a leer rapidito lo que dice Proverbios 17:9 en la Nueva Versión Internacional. Dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide los amigos. Y ahora sí, hermanos, para concluir, Gálatas 2:20. Acompáñenme allí, por favor. Y con esto estamos cerrando, hermanos. Gálatas 2:20. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Vive Cristo en usted? Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y usted sabe qué significa eso? La crucifixión. ¿Qué significa, hermanos? La muerte. La crucifixión significaba la muerte. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Crucifique la envidia, crucifique el orgullo, crucifique la amargura. Si verdaderamente está crucificado juntamente con Cristo. En otras palabras, si verdaderamente usted se cree hijo de Dios, perdone a su hermano. Perdónelo, hermano. Hay mucha gente, hermanos, que en su corazón lleva mucho dolor, lleva mucha amargura de hace mucho tiempo. A veces, hermanos, en nuestra vida, a veces en la persona que más confiamos es la que más nos hace daño. Y puede ser el esposo, puede ser la esposa, que confiamos en ellos y de repente ¿qué? Nos engañan. Y ahí va creciendo la raícita de amargura. Y esa raícita, hermano, no nos deja avanzar, no nos deja crecer espiritualmente. Si estamos con Cristo juntamente crucificados, perdonemos. Y no le digo que olvide, porque ya olvidar pues sería como alguien que no tuviera mente, no, siempre va a estar siempre va a estar en nuestra mente, hermanos. Es como una cortada. Usted se hace una cortada, se la va a mirar y se va a acordar cuándo se la hizo, pero ya no le va a doler. Así es aquel que perdona. El que perdona, hermano, viera qué paz nos trae. Duerma tranquilo, duerma tranquila. Llámele a la persona. No importa el tiempo que haya pasado eso, ya perdone, hermano, y viva en paz. Si eres de Cristo, entonces perdona. Amén. Cierra los ojos conmigo, hermano. Vamos a despedir, termino aquí, hermano, mi tiempo. Vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, te doy muchísimas gracias, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad que me permitiste de estar aquí, Señor, en este lugar para predicar tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, yo sé que nunca regresa vacía, Señor. Gracias, Padre bueno, porque tu palabra es como un martillo, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra es como una espada de doble filo, Señor, que penetra, Señor, hasta el alma. Gracias, Señor Jesucristo. Yo sé, Señor, y estoy confiado que tu palabra ha llegado a nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre bueno, y muchísimas gracias una vez más por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. A ti sea la gloria, la honra y el poder. Gracias, Señor. Amén.